Manang uyarikunchu. Ahora sí ya está. Muy buenas noches otra vez con cada uno de ustedes. Gracias a los amigos que están ahí viéndonos por las redes sociales, por TikTok, algunos por YouTube y algunos por Facebook. Empezamos la clase del día de hoy hablando de un conector muy interesante. Este es el conector denominado el conector casual, ¿ya? Estimados amigos, tener en cuenta este conector es muy importante y este uso frecuente en el que ¿ya? Vamos a utilizar de manera constante, pero hay algo que nos indica. No dice, el sufijo raiku indica causa, causa, motivo, razón de una acción. Una de estas cosas, ¿eh? Siempre vamos a hablar de una causa. Por ejemplo, en el castellano sería por alguien, hanraiku, dices, ¿eh? Por ti, podríamos decir. A causa de, en algunas situaciones utilizas, ¿eh? A causa de que no viniste, manejamos reiki reiku, puedes decir. O debido a que no viniste, podrías utilizar esto. Entonces, estas expresiones que tenemos en el caso del castellano se trata hecho como el sufijo reiku. Esa es la teoría. Por ejemplo, vayamos a abrir un documento en blanco para entender mejor esta situación. ¿Ya? Muy bien, a los amigos de TikTok, gracias por darle me gusta. A los amigos de Facebook, gracias. Y estamos hablando del causal. Y mataje causal. Raiku. Ahora está aquí, me dije. Mire, este causal raiku es súper importante. ¿Eh? En el quechua se traduce más usualmente por, ¿ya? Siempre vamos a encontrar este tipo. Entonces, cuando vas a utilizar el raiku, vas a tener que entender que estás hablando con el famoso por. Por ejemplo, puede utilizarse con sustantivos, puede utilizarse con adverbios, adjetivos. ¿Podría utilizarse? A ver, vamos a ver. En la mayoría de los casos, chicos, este causal se utiliza con sustantivos. Más que todo con sustantivos y verbos. No vamos a trabajar mucho con adjetivos ni adverbios. Ya, mira, un sustantivo, ¿ya? Sustantivos. Tener en cuenta eso. ¿Cómo yo trabajo con un sustantivo? Sencillo, simple. Si yo quiero trabajar con un sustantivo, puedo poner, por ejemplo, un sustantivo aquí. Huaca. Huaca es vaca y le aumento raico. Huaca raico. Estaría diciendo por la vaca. O sea, yo realizo una acción a causa o por alguien porque quiero obtener algo. Entonces, este raigo que estoy poniendo aquí se traduce como por. Habaranguicho. Esa es la traducción literalmente, estimados amigos, del famoso raigo. Va a trabajar así, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, huacaraico, por la vaca. Y ese es el caso cuando nosotros trabajamos con, podrías trabajar con verbos, ¿ya? A ver, por ejemplo, va a depender mucho de cómo trabajamos. Ahorita trabajamos, por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir en el quechua por ti? Por ti es ham y da aumento reico. Ham reico. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que estoy realizando una acción por ti. Si tú pones un nombre, por ejemplo, Juana, imagínate Juana, tienes a tu amiga y haces algo por Juana y le dices Juana Reico. Estoy diciendo que hago una acción por Juana. Entonces, tu oración normalmente vendría a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, juego por Juana, por ejemplo. Estás realizando una acción por causa de alguien o a favor o es que quieres tener el afecto de alguien. Ya como vulgarmente decimos, ya, ojalá, tú estás jugando por ella, ¿eh? Por ella, por ella.
Entonces, ese por ella se traduce pues en este caso. Por ejemplo, juego podría ser ñuja, juego, pugliani. Y pongo aquí, Juana, Araiko. Ahora, ojo, estimados amigos. Muchas veces utilizamos una traducción de este tipo. No, pugliani, Juana, Araiko. Pero debes tener en cuenta lo siguiente. El verbo siempre va a estar al final. Ñoja, Juana, Araiko, pugliani. Yo juego por Juana. Entonces, esta sería mi expresión que estoy utilizando. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, el Araiku siempre va a cumplir esa función que estamos viendo. Hanaraiku, Nojaraiku, Michiraiku, Wakaraiku, Aljoraiku, todo lo que puedes utilizar con sustantivos. Pero con verbos, profesor, ¿trabajará con verbos? Ah, a ver, ¿qué dicen ustedes? En este caso, ¿trabajará con verbos? ¿Cuándo puede trabajar con un verbo? Porque, por ejemplo, yo voy a poner, porque con sustantivos estoy más que seguro que puede trabajar. Por eso es importante, pues, estimados amigos, nosotros ingresar a clases porque ahí es donde descubrimos si un sufijo puede trabajar o no con otros términos que vendrían a ser, por ejemplo, un adverbio, un sujeto, digo, un sustantivo, un artículo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero, como les digo, no en todos los casos trabaja este Raiku, no va a trabajar en todos, solo va a trabajar en algunos, ¿ya? Ahora, yo me pregunto y digo, a ver, ¿podrá trabajar con un verbo? A ver, piensen. Yankarun machu manachu gay verbo nisjawan ruachejuan. Profesor, a Es la ver, idea. ¿Cómo ni podría trabajar manache. en esa situación? ¿O cómo podemos hacer que trabaje? Yo diría, por decir en un ejemplo A para ver, analizarlo, Umanjaikis, Hamut mm, Aikis. Juana, Mana, Yankanchu, Pugliananraiku. Tadinchu kan manchei, Awarichi, Mana, ya. Es Mana, el Lam Cancho. Yankanchu, Pugliananraiku. Cancho. Llana. Laico. Muy bien. Aquí un elemento muy interesante que tenemos que encontrar, estimados amigos. ¿Ya? Eh, Mira, fíjense, no trabaja realmente con un verbo que nosotros queremos utilizar de frente. Por ejemplo, yo tendría que poner, pues, aquí Poquiana Laico, ¿ya? Pero interesante es este caso, ¿ya? Un momentito. A ver, mira, fíjense, estimados amigos, la idea de todo esto que estamos haciendo es lo siguiente. Por ejemplo, a ver, ya. Aquí, Juana Mana Yangancho, Pucliana, Reiko, nos dice, ¿eh? Juana no trabaja porque quiere jugar o porque tiene una excusa que es jugar realmente. Entonces, inmediatamente no va a capturar. Analizando las palabras, encontramos esto, ¿ya? Pucliana, ¿ya? Hay un caso muy especial, ¿ya? Eh, Aquí tenemos, porque realmente tu palabra sería Pugliai Raiko, pero nos encontramos con un caso muy especial que utilizamos un famoso na. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el objetivo o cuál es el origen de este na? ¿Por qué utilizo el na? ¿Alguien me puede explicar? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso,
Pukllanam rayku, ¿eh? Ah, mira. O podría ser, por ejemplo, pukllanay. Pukllanay. O sea, cuando hablamos del verbo deber, ¿ya? Deber. Cuando tú debes hacer una acción, te encuentras con este recurso muy importante que es el na. ¿Y cómo funciona el verbo deber en el quechua? Imagínate Mari. Porque el verbo deber, estimados amigos, cuando yo te pregunto, a ver, tú tienes que decir, yo debo jugar, debido a que tengo que jugar, por ejemplo, ¿ah? ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo yo digo, debo jugar en el quechua? Ahí es donde nace este famoso auxiliar, lo denominó, es un sufijo auxiliar que solo se utiliza en algunas situaciones, que nos ayudan solo para conjugar en el, porque el na realmente tiene otra función. Por ejemplo, veamos a hacer un cuadrito aquí. Ya les voy a explicar. El famoso na, estimados amigos, aquí, tiene dos funciones y lo voy a explicar en este cuadro. ¿Cuáles son las dos funciones que tiene el na? Ya, ya tenemos aquí. Hablamos de uno de los casos muy particulares, que es el famoso na. Teniendo esta idea, digo lo siguiente. Este es un auxiliar que tiene dos funciones. Puede trabajar con sustantivos y puede trabajar con verbos. Por ejemplo, con sustantivos cumple la función de sustantivador. Aquel que convierte, voy a poner entre comillas, aquel que convierte verbos ¿en qué? En sustantivos. Esa es la primera tarea que tiene este famoso. Aquel que va a convertir muchos verbos en sustantivos. Ya tienes esta idea, ¿no es cierto? ¿Y cómo es eso? ¿Ya? Por ejemplo, yo pongo pichai. Ya. Pichai es barrer. A ver. ¿Cómo convierto este sufijo? Por ejemplo, picha y la aumento. Pichana se convierte en escoba. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ya tenemos ese idea. Podemos seguir trabajando, por ejemplo, tú pones, a ver, Cuchuy. Cuchuna. ya, cuchi es cortar. Gracias por el ejemplo. Cortar. Y lo convierto en cuchuna, que viene a ser cu. Sí. ¿Entendido? Ujú. Entonces, esa es la primera función que nosotros vamos a encontrar de este auxiliar na en el quechua. ¿Te das cuenta? Es un sustantivador, aquel que convierte un verbo a un sustantivo. Teniendo esa regla, ahora, ¿cómo funcionan verbos? ¿Cuál es la función que vamos a utilizar en caso de verbos? ¿Cómo sería? En caso de verbos, estimados amigos, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿ya? Verbos. Ya tengo la idea, ¿eh? Estos, el famoso na que estamos utilizando aquí, ¿ya? Va a ayudar, ¿ya? Ayudará, ayudará a convertir verbos
ya, o cualquier verbo a convertir en el verbo deber. Conjugar. Recuerden, Deber. el verbo deber. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. En el verbo deber, ¿cómo conviertes en el verbo deber? Para yo utilizar adecuadamente el verbo deber, tengo algunos recursos. Pongo, para el verbo deber, yo tengo que tener o debo utilizar la siguiente estructura. La siguiente estructura. ¿Cuál es esa estructura? Dos puntos. Primero, pones el verbo normal o la raíz verbal, a esto le aumentas el famoso na. Luego le aumentas el sufijo posesivo. Así funciona el verbo deber. ¿Ya? Esta sería la fórmula que debo tener en cuenta. Siempre va a funcionar así, estimados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Por ejemplo, agarro la raíz verbal. Tú soy de bailar. Pongo el na. Por ejemplo, aquí estamos poniendo el na. Voy a poner con un color verde. Y aquí lo estoy poniendo. Tu zona. Ahora pongo un sufijo posesivo. Recordando los sufijos posesivos, encuentro la y, que es para mí el i. Todo. Pongo la y, que vendría a ser la primera persona. Tu zona ahí. Ahí está. Este tu zona ahí se traduce como debo bailar. Así es. Debo bailar. Así va a funcionar. Por ejemplo, pongo tu zona y le pongo el i. Tu zona iki. Debes bailar. Pai. Tu zona. ¿Qué digo? El o ella debe bailar. O sea, si te das cuenta, el verbo deber, el verbo debo hacer esto, debo hacer, siempre va a tener esta estructura. Raíz verbal más el auxiliar na más un sufijo posesivo. Aquí estoy utilizando el sufijo posesivo de pertenencia, porque normalmente la y es para decir mi gato, mi perro, waka y cuchi, o el otro, tú son waka y cuchiqui. Entonces, esto es lo que trabaja en la mayoría de los casos con el verbo, o en este caso con el famoso reico. ¿Cómo trabaja? Teniendo en cuenta esto, por ejemplo, tu zona y tu zona y tu zona, agarro esto. Por ejemplo, mi oración sería, ¿ya? De la siguiente manera. Eh, Cuando les dije que trabaja con el sustantivo es sencillo. Ahora, cuando trabaja con el verbo, Ver. recuerden esto, cuando nos encontramos para trabajar con el famoso verbo, siempre o en la mayoría, hasta que podamos encontrar otro, va a trabajar ¿con qué? Na. Con el verbo deber, ¿ya? Y miremos aquí, por ejemplo, ¿ya? Yo, por ejemplo, primero con verbos. Mi juna y raico. Estoy diciendo mi juna y raico por comer. ¿Ya? ¿Por comer quién? Por comer yo, digo, ¿eh? Mi hijo Neireco. Muchas veces vas a escuchar un ejemplo y decir, yo trabajo, ¿ya? Solo por mi comida o por comer. Entonces, ¿cómo sería esa expresión? Yo trabajo solo por comer. Sería pues, yo, Ñuja. ñuja, trabajo, ya, mira, fíjate,
lamkani, ¿ya? Y digo, por comer, Mijuna iraiku. puedo poner nai, raiko. ¿Y el solo dónde queda? Puedo acomodar el solo, estimados amigos, en el quechua. Se traduce al castellano como ya. Aquí está. ¿Y cómo es este famoso ya? ¿Ya? Datos. Te pongo aquí. El famoso sufijo ya se traduce al castellano como solo. Como cuando dirías ñuja, Ya. ya. Estoy diciendo solo yo. Hamya. Estoy diciendo solo tú. ¿Te das cuenta? Entonces, para tú decir ñojaya, ¿ya? Hamya, puedes utilizar así. ¿Ya? Entonces, puedes trabajar aquí. Ñuja, mijona y reiko, llankani. ¿Ya? Ñuja, mijona y reikuya, llankani. Podemos decir. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar de esa manera, estimados, este recurso. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando se trabaja con el verbo, solo se va a trabajar con el verbo deber. No se va a trabajar con otro verbo. Créanme eso. Si tú vas a poner otro verbo, cualquier otro verbo, no va a funcionar, no da, no trabaja. Si no te vas a equivocar, ¿ya? Por eso siempre en nuestras clases tratamos de explicar desde lo más básico, desde dónde se origina, para que tú entiendas. Porque si no entiendes de dónde se origina una palabra, no vas a entender, estimados amigos, ¿ya? Che, mi che. Ya, ahora sí vamos Mm, a hacer ejemplos más para poder eh, seguir trabajando, ¿ya? Ya se han O dado sea, cuenta. profesor, en el ejemplo que yo dije para analizar, A no ver, funciona. Lo ¿cuál que, era tu lo ejemplo? que dije, Juana Manayan Canchi Pugliana Raico, no funciona. Oh, sí funciona, ¿ya? Ay, 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 ay. Ahora, aquí, ¿cuál sería el verbo principal? A ver, Pugliana yo te Raico, pregunto. Juan, Manayan Canchi, Julián, ¿cuál sería el verbo principal? Pugliana Raico. ¿Por qué? A Llamkan, ver, llamkanan, ¿cuál es la Juana. desinencia verbal? Lo normal, lo ideal sería pues aquí, Juana, Mana, Pugliana, Reiko, Llancancho. Porque Cancho. Llancan terminan en N. Mana sería Pai. Entonces mi oración sería Pai, Mana, Pugliana, Reiko, Llancancho. Entonces podemos poner más ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, yo digo, ¿ya? Yo digo, Juan canta, ¿ya? Por amor. Mira, fíjate, ¿ah? Por amor. Mm, Entonces, ¿podemos utilizar aquí por amor? A ver, por dinero, ¿podría ser? Aquí no estamos utilizando un verbo, ¿ya? No estamos utilizando un verbo. Entonces, mira, aquí dice, el ejemplo decía, Juana Puglianan, aquí, Puglianan. Este na es lo que diferencia, Puglianan Reiko. ¿Te das cuenta? Es eso, porque Ujú, debe jugar, debe trabajar, ¿ya? ¿Te das cuenta? ujú, Porque ujú. debe jugar, por eso no trabaja. Podría ser. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner Juana Takin, ¿ya? Eh, por ejemplo, Takin, Ripunan, Raiko. Mira, fíjate, igualito, Ripunan, Raiko, porque debe irse y canta. O sea, nuestra tarea para nosotros entender un poquito más aquí es un poquito más conocer, ¿qué cosa? Conocer el famoso verbo deber.
Porque muchos nos perdemos, y muchos me dicen, pero no entiendo, profesor, mira, fácil para que entiendas. Por ejemplo, otra vez voy a explicar. Yo, por ejemplo, debo jugar. Ya tengo la idea. Tú debes jugar. Él o ella debe jugar. Tenemos, ¿ya? Nosotros, mire, nosotros debemos jugar. How are you get? Ustedes, how are it? Ustedes deben jugar. Jugar. O sea, Los ellos deben jugar. Entonces, si tú no sabes, no domines esto, ¿cómo vas a tratar de utilizar el famoso na? Para decir yo debo jugar, simplemente hago lo siguiente. Yo, ñuja, jugar, pongo aquí, puklia. Ahora, gracias al debo, aquí al deber, tengo que aumentar el famoso Na. na. Y aquí le pongo noja, pukliana. Ahora, ¿qué viene después? Vienen los posesivos. ¿Cuál es el posesivo para ñuja? Es el Nay. famoso ye. Ya. Ñuja pukliane. Yo debo jugar. ¿Te das cuenta? Tú debes jugar. ¿Tú cómo se dice en quechua? Tú cómo se dice como ham. Ahora pongo el verbo pukna. ¿Ya? Con el na ya estoy poniendo. Ham pukliana. ¿Cuál es el posesivo para ik, la tercera persona? Iki. ik. Puklianaiki. Tú debes jugar. ¿Te das cuenta? Esa es la didáctica para cada uno. Por ejemplo, dice, ella debe jugar. Ella es pai. Pongo puklia. Y le pongo na, pai pukliana. ¿Cuál es el posesivo para la tercera persona? En. Es el famoso N, o la famosa N. Y le pongo pai pukliana. ¿Te das cuenta? Entonces, te vengo a entrevistarte. Ya. Ahora, nosotros debemos jugar. Nosotros, ¿cómo se dice? Ñu hanchik. Yukinpis. Ñu no hanchis. ¿Qué dice? Debemos jugar. Puk, ya, y le aumento na. Liana. Aquí está. Le aumento esto y al final pongo el chis. Pukliananchik. Nosotros debemos jugar. ¿Te das cuenta? O sea, realmente, estimados amigos, así va a funcionar el verbo deber. No hay otra forma de cómo funciona esto. Siempre, siempre, estimados amigos, va a funcionar así, ¿ya? No existe, pues, una forma directa, así como el verbo cantar, jugar, ¿ya? No existe una forma directa para poder nosotros, en este caso, para poder poner un verbo de frente. No existe. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, eso hay que conocer. Ustedes, ¿cómo se dice? Se dice amcuna. Cancún. Cancún. Jugar. Pugliana. Ya. Le aumento na y luego Pugliana. Puglianay Kichik. kichik. Ya está. Aquí he utilizado el famoso na. Ahora que poca chava chular parece. Y el otro es el posesivo. ¿Me entienden? Así tiene que trabajar. Ellos deben jugar. Ellos. Paikuna. ¿Ya? Jugar. Puklia. Le aumento el na y el unk. Paikuna. Puklianango. Ahora, ¿cómo puedo yo utilizar en este caso? ¿Ya? ¿Cómo voy a utilizar el reiko? En la mayoría de los casos, por ejemplo, se puede utilizar con verbos
o con oraciones negativas, ¿eh? Ya, por ejemplo, veamos aquí, ¿ya? Yo canto por, ¿ya? Porque debo ganar. Mira, fíjate, yo canto porque debo ganar. Y mira, que te chura imagen así mi gispi. Ñuja, ¿ya? Canto, taquini. Y recuerda, aquí, yo que pongo con azul es ñuja. Canto es de color rojito, pucachaban chures. Y aquí está, taquini. Ahora, porque debo ganar. Mira, la oración se amplía porque debo ganar. ¿Cómo digo? Ganar es Gallina. allí, No, pay. Felipe. Pero como te dije, tengo que eliminar la Y y poner el famoso na. Yalipana, ¿ya? Ahora que he puesto este famoso na, ¿qué voy a poner ahora? Churasquema, la Y. Yalipana y, que es el posesivo. Ya está. Ahora recién viene Reiko. Ñoja, Yalipana y Reiko, Raquel. Yo canto porque debo ganar. ¿Me entiendes? Así, estimados, funciona nuestro, así funciona, pues. ¿Entendido? Ujú. Entonces, así hay que trabajar. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Gracias, profesor. Muy interesante, una clase magistral realmente. Yo le quedo muy agradecida. Que una No sé. explicación magnífica, profesor. Felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes más bien. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, siempre voy a utilizar, porque utilizar como un sustantivo es muy sencillo, pues. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con este tipo de situaciones? Oye, encuentro una palabra que no entiendo. Y para eso estamos, pues aquí. Por ejemplo, dice, yo, yo no juego, por ejemplo, porque, ¿ya? Yo no juego porque debo ayudar. Por ejemplo, el verbo deber. Entonces, aquí funciona el reiko. Ahora es que yo no juego. Lo Ujú. primero que les he dicho siempre. Para nosotros, estimados amigos, estar correctamente, estar adecuadamente ubicados en el quechua, primero debemos utilizar o debemos saber reconocer el sujeto de la expresión y el verbo. Ñuja sería el sujeto, ¿ya? Yo, y el verbo sería no juego, porque estoy diciendo no juego, estoy en este caso conjugando, el verbo jugar. Yo no juego. Ñuja mana, pu, ya, ni, chu. Ya está. Ya tengo esta idea. Y como siempre les dije, el mana se queda, mira, el no juego que voy a poner con otro colorcito. Ya. Entonces, mana, pu, ya, ni, chu. Ponemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto ya es el verbo conjugado, pero el mana se queda siempre al lado del sujeto, sí o sí. Y el puglianicho se va avanzando al final, ¿ya? Ya está, ¿ya? Ahora, ¿por qué debo ayudar? ¿Eh? Ya. Recuerden que estamos hablando del verbo ver, no se equivoque, el verbo querer. Porque muchos dicen, estoy diciendo yo queriendo dinero, canto porque quiero dinero, ¿no es cierto? Ahorita ese es el verbo querer, pero en este caso estamos hablando del verbo deber, de una acción
debes hacer. Ahora aquí digo, ñuja, mana, pujanicho. Ya está. Ayudar. Pongo axito. Ya, na, pa. Ahora, mira, fíjate, ya, na, pa. Ahora, el verbo debo, ¿ya? El verbo debo, se transforma como el na. Na. ¿Qué ahora que es? Ahora, como yo estoy hablando de yo, de la primera persona, tengo que poner el posesivo siempre. Yanapanay. Con otro color, sí. Yanapanay. Con rojita. ¿Y por qué? O por, la aumento como ray. Ray. Ya está. Y mi oración sería así. ¿Ya? Ñuja mana yanapanayreiku. Ñuja mana. Ya. Podría ser esto. Vamos a transformar esto. Ñuja yanapanayreiku mana. Pujllanichu. Ñuja mana yanapanayreiku. Pujllanichu. Ambos son válidos. Así que mira, ñuja mana yanapanayreiku. Pujllanichu. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el verbo deber. Entonces, en la mayoría de los casos, estimados amigos, el famoso causal raiku va a funcionar en dos casos. Mira, veamos. Ahora sí les voy a hacer un cuadro de resumen después de tener ya todo. Hablemos del causal, que es el famoso raiku. ¿Ya? Este causal raiku que estamos poniendo aquí se traduce al castellano como por. O en algunos casos, como te dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Por aquello. O también algunos lo consideran como debido a. Entonces, teniendo esta idea, nosotros vamos a plantear cómo funciona el causal raiku. Tenemos dos opciones. La primera opción, que vamos a colocar en un cuadrito aquí, mira, hay veces así, estimados amigos, algunos temas necesitan más tiempo, ¿eh? Ustedes dirán, pues el profesor al toque va a dictar su clase, pero hay veces nos demoramos así. Por ejemplo, caso A, con sustantivo. Con sustantivo es más sencillo. Por ejemplo, algo, perro, raico. ¿Qué estoy diciendo? Por el perro. ¿Te das cuenta? Por el perro. Yo digo fácil, ¿eh? Porque yo utilizo un sustantivo, algo, raico. Ahí está. Algo, el perro. O sea, así sí funciona rápido, así sí se entiende rápido, ¿eh? Fácil de utilizar. ¿Te das cuenta? Ahí sí es fácil de utilizar. Algo raico por el perro. ¿Ya? Un sustantivo, por ejemplo, dices, fulgi raico. Y met fulgi raico. Por dinero. Aquí está. Otra vez utilizando el raico. El raico ahora va a poner rojo y tengo por dinero. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, tenemos esta idea. Algo raico. Fulgi raico. ¿Qué más? Esto solo es en el caso de un sustantivo. Para un sustantivo es fácil, ¿ya? ¿Entendido, amigos? Vic, gracias a todos los amigos que están compartiendo nuestra transmisión, también están dándole me gusta. Eso nos ayuda a crecer más como comunidad de quechohablantes, gracias. Dale me gusta siempre. Ya. Ya tenemos con un sustantivo. Ya tenemos la idea cómo se trabaja. Ahora veamos con un verbo. Es complicado, como te dije. Por ejemplo, si tú no quieres, puedes poner, por ejemplo, ñuja takini, dice, takini. Yo canto. Y si le pones reiku, no funciona. En la vida va a dar. Takini reiku. No. ¿Cómo es ese takini reiku? O, por ejemplo, voy a poner takinku. Takinku reiku. No. Itakiraiku. Taki. Taki reiku. Pero en este caso, taki cumple la función de sustantivo. No puede ir. Porque yo tengo que hablar con verbos. Taki normalmente.
no es sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo, canción. Canción, sí, sí, tiene razón, ¿Cierto? profesor. Entonces, solo va a ir con el verbo Aquí. deber, Máquina, nada máquina. más. Pero aquí debe ser debido a. Entonces aquí, verbo deber, le Taquina. aumento el famoso na. Este na es el auxiliar para el verbo deber. Termino esto, aquí le pongo un posesivo. La y es el posesivo. Taquinay. Recién aumento el raico. Taquinay. Raico. Yo estoy diciendo porque, ya, Cantar, juntos, porque debo cantar. cantar. Esa es la manera, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, Nuja, Taquinayreco, Manarenicho, puede ser, ¿eh? Taquinayreco, Tusunayreco, Mijonayreco, Puñanayreco. ¿Te No das me irá, cuenta? que debo dormir. Jamie J. Wojibana, y así funciona nuestro famoso recurso que estamos utilizando. Raico. Entonces, se dan cuenta. Con el verbo deber, así va a funcionar. Puede funcionar con otras conjugaciones, pero en este caso solo funciona con el verbo deber, ¿ya? Por ejemplo, puede decir, tú, su, Nike, Raiko. ¿Qué estoy diciendo? Tú, su, Nike, Raiko. Porque debes bailar. Tú, su, Nike, Raiko. ¿Y cuántas veces nos escuchas esa frase que decía, oh, tú, su, Nike, Raiko, mandas a mí, Nike, Raiko? Ah, eso estamos utilizando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, esta es una de las ideas que hay que tener en claro cuando utilizamos el Raico. No va a funcionar con todos porque realmente no es fácil que funcione con todos. ¿Ya? Existen reglas en el quechua como estas que de verdad son, pues, en este caso, eh, algunas excepciones fuera de lo que se utiliza normalmente en la conjugación, ¿ya? Como el verbo querer, por ejemplo, hay algunos verbos que utilizan solo auxiliares para poder utilizar o para poder conjugarse, ¿ya? Entonces, con esto lógico, ya tenemos. Se une a sustantivos, pronombres, verbos nominalizados para expresar la razón de la acción principal. ¿Qué es un verbo nominalizado? Un verbo nominalizado es aquel verbo que se ha convertido ¿en qué? En un sustantivo. Pero ¿cómo se convierte un verbo en un sustantivo? Ya les dije, estimados amigos. ¿Ya? ¿Cómo convertir un verbo en sustantivo? Esto es lo más fácil del mundo. ¿Cómo puedo convertir? El único requisito que debo utilizar es el famoso na. Por ejemplo, el verbo sui. ¿Cómo convierto? Agarro tusu y le aumento na. Nada más. Por ejemplo, si yo pongo taki, es cantar, y lo convierto en taquina, cancionero. Por ejemplo, yo pongo como cuchi, como de antes hemos puesto, que es cortar, y lo convierto en cuchuna. ¿Se da cuenta? Esta es la manera de convertir verbos a sustantivos. Profesor, disculpe, ¿y Tú, se soy, tú, podría son. convertir pitay, saltar? Claro, por ejemplo, pongo itai, Itán. itai, saltar. Y, Eso sería. ya, este na que estamos utilizando es también, estimados amigos, es muy contextual, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué es contextual? Hay ocasiones, ¿ya? Hay ocasiones en que esto, planteo la siguiente, ¿ya? Ojo, debes tener cuidado con el contexto. Recuerda esto, con el contexto. Por ejemplo, ¿cómo es eso de tener
cuidado con el contexto. Yo digo, Hamuy, habría, Hamuy, persona. Oh, mira, la oración, por eso una expresión imperativa, ¿eh? Que dice, Hamuy, persona. ¿Qué te estoy diciendo? Ordenando. ¿Ya? Dice, Ven, vamos ven. a bailar. Entonces, por eso yo siempre en todas las clases le digo, chicos, el quechua es muy contextual. Muchas veces vas a entender de acuerdo a la tonalidad, al momento en qué situación se utiliza. Por ejemplo, si estás en una fiesta y te dice, oye, Jami, ¿tú eso no te dice? Entonces en ese caso te dicen, oye, vamos, ven, vamos a bailar. Esa sería una expresión imperativa que indica orden, mandato, súplica, amo y tú eso. ¿No es cierto? Entonces también debes tener cuidado de eso. Algunos dicen, por ejemplo, ¿ya? Yo te puedo decir, Haku, Hakuya, vamos pues, ¿ya? Hakuya, Ucliana, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo lo siguiente. Pues, bueno, Con algunos recursos. Vas a tener que ver siempre el contexto en el que te están mm, hablando. ¿Entendido? Hay que tener siempre contexto. Por eso yo siempre digo, el quechua es muy contextual, no es tan literal como tú quieres decir. Por ejemplo, yo se hacía un video, y decía, ya, China Sahara. Si tú lo traduces literalmente, sería pues, mujer ¿qué diablo, cosa? Diabla. diabla, no. Ay, oye, diabla. Pero, ojo, en el mundo quechua, tú utilizas China Sahara, y una había China Sahara. Como quien dice, oye, traviesa. O sea, esa, ese es el tema, pues, el quechua, que es muy contextual. No es tan literal como nosotros queramos decir, ¿eh? O simplemente cuando tú utilizas una interjección, te dice, alalau. ¿Pero qué significa alalau? Qué frío. Frío. Significa, qué frío, pero de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es, estimados amigos, para nosotros un poquito más conocer el quechua, también hay que conocer el contexto en el que nosotros estamos hablando, ¿eh? No puedes hablar y decir literalmente entendí todo y ya, puedes equivocarte, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿qué Ya, más nos dice de aquí? Para profesor, yo expresar quisiera razón, principio de relación, saber puede aparecer de en Itana, como que le afirmaciones, diría, negaciones o preguntas, saltamos, ¿ya? ¿Y así, cómo sería en afirmación, negación y preguntas? Por ejemplo, veamos aquí, ¿ya? Diferencias en las expresiones, ¿ya? A ver, no sé si está bien el título. ¿Qué diferencia yo puedo obtener en este caso de las expresiones? Voy a insertar un cuadrito para explicarles en los tres modos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a hablar de un modo afirmativo, de un modo No hay audio. sí se Profesor, fue el audio, profesor. parece que se le ha ido el internet porque no se mueve ni el mouse. Sí, parece. Parece. Tan Se interesante que es quedó, la clase. se quedó estático. Sí. Los niños, los que viene una mamá y reclama, mándaseles.
Y se le fue el internet. Sí. Profesoras, buenas noches. Disculpen, yo no pude entrar hace 5 minutos, recién estoy. Y sería bueno que el profesor envíe así como nos mandó para repasar. Eso es lo que está haciendo en el Word, pues nos manda siempre. Hay que decirle que lo ponga al día, más bien. ¿A dónde? Al día que lo ponga. Sí, eso hay que decirle. Ya está, estoy aquí, estoy escuchando todo. Muy bien. No, solo que la señal de internet del otro teléfono se ha cortado. Ajá. Muy bien. Sí, No, sí, está actualizado, chicos. Todo el material está actualizado. Fíjense nomás. ¿Ya? Maestro, está en el maestro, correo, profesor, está en el correo. Sí, en el archivo de Google Drive está actualizado todito. Así que, ya lo actualizó, maestro, porque el del tercer libro, no sé si lo puede dar una miradita, ese no estaba actualizado. si no aparece, me envían su correo y yo les actualizo. ¿Ya? Ya, Sí, ya, maestro, profesor, gracias. porque Ya. está Muy bien. interesante con eso, con lo que usted está explicando el libro. Mi persona al menos estoy llenando, ¿no? Y excelente, profesor, mis felicitaciones. Ujú, gracias, gracias a ustedes más bien. Mira, dice, Santo. Amusca, dice, vino por mí. ¿Y cómo hago esta expresión en negativo? Lo mismo, pues. Agarro esto, copio aquí, pego. Y digo, Ñu haraiku, Man. a ver, ¿qué diría? Negativo. Yo caraico manejamos cacho. Ah, porque aquí adelante hay un pai. Pai Ñu haraiku amusca. Pero este pai es un sujeto tácito. Pai Ñu haraiku amusca. Entonces pongo, como aquí no hay el pai, simplemente pongo mana ñu haraykuchu. Ah, Aquí está, mira. Mana ñu haraykuchu vamos. ¿Te das cuenta? Mana ñu haraykuchu vamos. No vino por mí. ¿Ya? Entonces, vamos. Vino. Ya está. Mana no haraykuchu vamos. Negación. ¿Te das cuenta? ujú, ujú. Ahora, la interrogativa. La interrogativa sería sencilla. Por ejemplo, aquí pongo la interrogativa, aquí, Karen, y ya está, aquí. Mira, pego y dice, no haraiku cho hamuska. ¿Te das cuenta? No haraiku cho hamuska. ¿Te das cuenta? ¿Vino por mí? ¿Vino por mí? Esa es la pregunta. Entonces, esto también debemos conocer. Pues aquí está. Yoharaiku Chuhamuska. El elemento para hacer interrogantes es el famoso chu. Yoharaiku Chuhamuska. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, estoy utilizando, mira, aquí en afirmativa, utilizo qué cosa. Ñuja raiku. Aquí, fijaos esto. En el negativo, mana ñujaraiku. Chu. Y en el interrogativo dice ñujaraiku. Ya está. ¿Te das cuenta? O sea, así, estimados amigos, funcionan las expresiones. ¿Me entienden? Entonces, esas son algunas diferencias que nosotros debemos tener en cuenta para poder ayudarnos y, en este caso, hacer bien nuestro trabajo. Ya tenemos esta idea. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? Ya está. Causa, raico y acción principal. Esta es la estructura principal. Mira, fíjate. Aquí. Pongamos esto. La estructura que vamos a tener
para poder entender esto es de la siguiente manera. Primero tú tienes que poner la causa. La causa y luego tienes que poner la acción principal que realiza por esa causa. Por ejemplo, ¿cuál es la causa? Podría ser, por ejemplo, imagínate que muchas veces nos dicen, warmi, ¿ya? Y la aumento, raico. ¿Cuántos no han llorado? Y dices, waka. La acción principal es llorar. Aquí está la acción principal que ha realizado. Esta persona es llorar. Ahora, la causa. ¿Cuál es la causa? La causa vamos a poner con un color morado y ponemos. La causa es la warmi. El raico. No solo puede funcionar así, puede funcionar de la siguiente manera. Por ejemplo, ñuja, hatun, aicha, o podría poner, por ejemplo, sus cualidades. Summag, ¿ya? Hatun, summag, miski, ¿cuántos? Aicha, raiku. Ya, mira, estoy poniendo la causa. La causa puede ser esto, mira. La causa es una carne grande, rica y dulce, aicha. Esta es la causa. Hawarian, che mi gama. Y nos dicen, no hatun suma miski aichareiku. Ahora, ¿cuál es la acción principal que yo he realizado? Digo, Hatun, Rumi, ¿ya? Hatun, Rumi, Chakrapi, Llan, Ar, Hani. Ya está. ¿No es cierto? Trabajé. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mira. Así podría ser. Mira, fíjense, ¿ah? Fíjense. Podemos utilizar de esa manera. Ujú. ¿Entendido? Entonces, mira, Ah, lo único que estoy haciendo es que estoy describiendo mis objetos. Causa, Después, raico, yo, acción principal. es que Aicha, Raico. Aquí está el Raico. ¿Ya? ¿Qué cosa he hecho? Hatun, Rumi, Chakrapi, Llangarjane. En una chacra grande lleno de piedras he trabajado. Acción Es principal. la acción principal que estoy realizando. Si no quieres, por ejemplo, puedes utilizar con el ham. Digo, ham o can, como quieras pronunciar, dice, can, hakai, millay, ¿qué está diciendo? Aquel feo, yachay, wasipi, mira, ahora, estoy escribiendo solo el lugar. Tú en aquella fea casa del saber o colegio, ¿ya? Yachay, wasipi, dices, ¿por qué trabajas? Julgi, raico. Ya está. Estoy diciendo, Jorge Drake. Imagínate que tu trabajo no te ha gustado en ese colegio grande, feo, donde todos te odian, ¿eh? Le dices, Am, Haqay, Milla y H. Wasipi, Jorge Drake, Sapap Unchau, ¿ya? Sapap Unchau, Yachay Nikita, Yachay Nikita, más a, Mastarini. más ari, mu, oranki. Mastarini, Ya, ¿te das cuenta? Moraiki. ¿No es cierto? Entonces, mira, tú en aquel colegio grande y feo, hasta ahí, hasta Julgi, vendría a ser la causa, pues, ¿ya? Ahí está. Por el dinero. Y el Raiku es el por. Raiku, ¿qué dice? ¿No es cierto? Sapa, punchau, yachenikita, masta, rimboranki. Cada día es compartido tu saber.
Entonces, estimados amigos, así funciona, pues, en este caso, nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, estimados amigos, eh, si te das cuenta, ¿ya? Si te das cuenta, mira, así nomás podemos utilizar el Raiku y el Quechua, ¿ya? Ahora, viendo eso, aquí tenemos algunos ejemplos, mira. Ñuja, cuya Raiku, Helhani. Yo escribo por amor, dice. ¿Qué más dice? Ñuja, ham, warmiraiku wahanki. ¿Cuántas veces no has llorado por mujer? ¿Te das cuenta? Ham, warmiraiku wahanki. ¿Qué más? Puedes decir, por ejemplo, Han, Pai, Kusiku Ireiku Taki. Kusiku y es alegría. Canta por alegría. Y así, haiku, muchos haiku, raiku, yankanchi. Nosotros trabajamos por necesidad. Hankuna, hol raiku, yankan, hichi. Y todos siempre con raiku. En este grupo estás encontrando todo lo que es afirmativo. Todos son sustantivos, no hay verbos. Pero ya te expliqué cómo funciona con los verbos. ¿Ya? Y aquí algunos negativos que debes también entender. Y aquí ejercicios. Yo estudio por mis padres. A ver. Ñuqa, Taitei gunaraiko y achayta hatipani dices, ¿eh? Tú trabajas por dinero. Hanjol reiko, yankanki. Él canta por amor. Pai, kuya kuyuraiko, kuya wailu kuyuraiko, taiki. Nosotros corremos por salud. Ñuhanchik o ñuhaiku, eh, salud, estar bien. Alguien gana reiku, pawaiku. Ellos vienen por la fiesta. Peikuna, rey michaku y reiku, jamonku. Ustedes lloran por tristeza. Hankuna o hankichik o hankuna, kuyei, yakiku y reiku o hankichik por tristeza. Y vayan completando todo esto desde la página 47, estimados amigos, hasta qué página. No, desde la 49 tenemos para trabajar, ¿ya? Hasta la página 50 y 52, ¿ya? De la 47 de la 49 a la 52, estimados amigos, va a ser el trabajo pendiente para el día miércoles, ¿ya? Después de terminar este trabajo, vamos a ingresar a otra etapa en el mes de septiembre, que es más que todo escritura. Así que, como les digo, siempre necesitamos recursos, y esos recursos que estamos avanzando hoy día, o estas clases, son los que nos van a permitir escribir adecuadamente. Si no hay recursos, en vano es que te inscribas a un curso de escritura, donde no vas a poder ni siquiera entender de dónde viene, ¿ya? Por eso es que, estimados amigos, las clases han empezado casi en el mes de abril, creo. Desde abril estamos, mira, abril, mayo, junio, agosto. Son 5 meses que nos hemos preparado en quechua, y creo que los que han seguido los 5 meses ha sido pues de manera gratuita, solo los materiales. Más que todos los materiales, porque a mí también me toma tiempo hacer los materiales. Entonces, amigos, aprovechen al máximo este 21 de septiembre. Creo que está la evaluación. Esa evaluación tienen que romperla con todo, ¿ya? Muy bien, amigos, con eso creo que hoy día nos quedamos en la página 52. Así que aquí está. Tarea, aunque no se deja tareas, pero ustedes sí, ¿ya? Trabajar, práctica sería, para no que no suene practicar, feo la tarea. desde la página 49 hasta la 52, ¿ya? Chunka iskainio. Ari, Chey, ¿ya? Sí, llegó una... Recuerden que este material lo van a encontrar ¿dónde? Otra vez les voy a ilustrar, estimados amigos, para que no se pierdan. Para que no se pierdan, ustedes entran a Google o a su correo electrónico, más que todo, al que se les ha compartido, y van a encontrar esta carpeta, mira. Aquí dice la carpeta que se les ha compartido a todos los que han, en este caso, adquirido nuestro material, es el Quechua 2025, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta carpeta en el que van a encontrar todos los materiales, ¿ya? ¿Qué más dice? Mira, encontramos, ¿ya qué cosa?
sopa de letras, quechua sureño, este quechua sureño según Minero. Ahí mismo entran ustedes y van a encontrar aquí, primer libro, segundo libro, tercer libro, y esta es la escritura, el cuarto libro que estamos trabajando. Abren esto, aquí está, mira, sesión 2, todas las sesiones están, ¿ya? Y si falta sesión 3 así, es porque esa sesión no hemos hecho mucho. Ahora, por ejemplo, esta es la sesión 6 que tenemos el día de hoy, así que ustedes inmediatamente después de clases ingresan, ¿ya? Aquí está, conector lógico, sesión 6. Conectores lógicos, sesión 6. Y buscan nuestro material, ¿ya? Sesión 06. Ya está. Así que amigos, mira, fíjense. Aquí está nuestro material y lo voy a subir ahorita mismo para que ustedes puedan imprimirlo, verlo, de acuerdo a lo que estamos trabajando. ¿Ya? Estimados, entonces con eso nos vemos el día miércoles. No abanca tu pagonanchiskama. Cualquier Mañana, cosa, estamos ahí para ayudar. Y la que tenga, llega una tupa con anchiskama, tupa con anchiskama. ya, chachi. Los amigos ingresan. Ya, chachi. También mencionarles que los amigos de TikTok, que nuestros números están en el perfil de TikTok, por ahí nos pueden buscar. Tupa con anchiskama, tupa con anchiskama. Usfala y profesor, ya más.